y se frotó la oreja dolorida. El turno de 8 horas en el centro de llamadas de Blue Shield llegaba a su fin, pero la última llamada seguía resonando en su cabeza. Otro cliente descontento al que le habían rechazado una reclamación había descargado su ira contra ella con un lenguaje implacable. Ava repetía automáticamente las frases aprendidas, intentando calmar al hombre, pero cada palabra que decía no hacía sino echar más leña al fuego de su ira. «¿Un día duro?», preguntó Priya Chaturvedi, que ocupaba el puesto contiguo. Ava asintió sin apartar los ojos del monitor. Tenía que rellenar un informe de llamadas antes de irse a casa. El tercero en un día. No sé por qué todo el mundo cree que soy personalmente responsable de la política de la empresa. Solo transmito información. Priya suspiró con simpatía. La gente necesita a alguien con quien descargar su ira. Somos un blanco fácil. Ava terminó el informe y apagó el ordenador. El reloj marcaba las 17:30, pero le parecía que el día había durado una eternidad. Lo único que quería era tumbarse en un baño de burbujas y no pensar en nada. «Hasta mañana», se despidió de Priya y salió de la oficina. El sol aún estaba alto, pero Ava no sentía su calor. El tiempo de abril en Spartanburg era impredecible. Podía hacer frío por la mañana y luego el calor del verano por la tarde. Se sentó en su viejo Ford Focus y encendió la radio. En la emisora local sonaban los éxitos country que solían levantarle el ánimo, pero hoy la música parecía ruido de fondo. El trayecto a casa duró unos 20 minutos. En ese tiempo, Ava solía tener tiempo para adaptarse del modo trabajo al modo hogar, pero hoy algo le impedía relajarse. Tal vez fuera el hecho de que no solo su marido la esperaba en casa, sino también su padre, que se había mudado hacía una semana debido a la prolongada reforma de su piso. Ava quería a su padre, pero su presencia añadía una tensión adicional a su ya tensa relación con Noel. En los últimos meses, su marido se había mostrado especialmente irritable y distante. Ella lo achacaba a su exigente trabajo como camionero de larga distancia. Los viajes interminables y la falta de sueño podían volver loco a cualquiera. Pero a veces pensaba que era algo más. Al entrar en la entrada de su pequeña casa de una sola planta, Ava se dio cuenta de que faltaba la camioneta de Noel, así que aún no había regresado de su viaje. Experimentó una mezcla de alivio y decepción. Por un lado, no tendría que enfrentarse de inmediato a su hosco silencio. Por otro, deseaba ver a su marido después de 3 días de ausencia. La casa olía a carne asada y especias. Oberon Cassidy, su padre, estaba preparando la cena. Era un hombre alto y enjuto de 65 años, con el pelo canoso y corto y unos penetrantes ojos azules. 30 años como guardia en la prisión local le habían dejado huella. Siempre parecía receloso, incluso cuando sonreía. «Hola, papá». Ava besó a su padre en la mejilla. «¿Qué estás cocinando?» «Filetes con patatas», respondió Oberon, dándole vueltas a la carne en la sartén. «Pensé que Noel tendría hambre después del viaje». Ava tiró el bolso en una silla y abrió la nevera, buscando algo frío para beber. «¿Le has visto hoy?» «No, pero ha llamado. Dijo que llegaría a las 7». Ava miró el reloj. Eran las 6:30. «Voy a darme una ducha», dijo, dirigiéndose al cuarto de baño. El agua caliente se llevó el cansancio del día, pero no la ansiedad que se había instalado en su alma. Cuando salió del baño, envuelta en una bata de rizo, oyó la voz de Noel. Hablaba con Oberon en un tono de voz elevado. «No es asunto tuyo dónde he estado», dijo desde la cocina. «Solo preguntaba cómo había ido el viaje», contestó Oberon con calma. Ava se apresuró a entrar en la cocina antes de que la situación fuera a mayores. «Noel», intentó sonreír. «No te he oído llegar». Noel Parkhurst, un hombre de 34 años, pelo oscuro y ojos pesados, estaba de pie junto a la isla de la cocina con los brazos cruzados sobre el pecho. Era de estatura media,
pero sus anchos hombros y brazos musculosos daban la impresión de fortaleza física. Normalmente se afeitaba antes de llegar a casa, pero ahora tenía la cara cubierta de barba de 3 días. «Acabo de llegar», respondió sin mirar a su mujer, cansado como un perro. «La cena está casi lista», dijo Ava, tratando de aligerar el ambiente. «Papá ha hecho tus filetes favoritos». Noel lanzó una rápida mirada a su suegro, que estaba colocando la comida en los platos con indiferencia. «Voy a darme una ducha», murmuró, y salió de la cocina. Ava miró a su padre interrogante. «¿Qué le pasa?» Oberon se encogió de hombros. «No tengo ni idea. Solo le pregunté cómo había ido el viaje y se puso irritable». Ava suspiró. Estas escenas eran cada vez más frecuentes. Era como si Noel buscara una excusa para pelearse. «Solo estaba cansado, papá. Ya sabes cuál es su trabajo». Oberon no dijo nada, pero la mirada de sus ojos lo decía todo. Nunca había aprobado las decisiones de su hija, aunque procuraba no inmiscuirse en su vida personal. La cena transcurrió en un tenso silencio. Noel masticaba su filete con concentración, mirando de vez en cuando a Oberon. Ava intentó mantener la conversación hablando de lo que ocurría en el trabajo, pero enseguida se agotó, sin obtener respuesta. «El filete está buenísimo», dijo finalmente Noel, volviéndose hacia su suegro. Era lo primero que había dicho en toda la cena. «Gracias», asintió Oberon. «Siempre me ha gustado cocinar». «¿Cuándo estará terminada la reforma de tu piso?», preguntó Noel, sorbiendo una cerveza de la botella. Ava se puso tensa. La pregunta sonaba demasiado directa. «El contratista promete terminar en 15 días», contestó Oberon manteniendo la calma. «Pero ya sabes cómo son las cosas. Puede tardar un poco». «Bueno, siempre me alegro de verte, papá», se apresuró a decir Ava. «¿Verdad, Noel?». Su marido murmuró algo indefinible y se levantó de la mesa. «Estoy cansado. Voy a acostarme». Cuando salió de la cocina, Ava sintió que la tensión se relajaba un poco. «Lo siento», dijo a su padre. «Últimamente está trabajando mucho». «Ava», Oberon le cubrió la mano con la suya. «No tienes que disculparte por él todo el tiempo». «Lo sé», suspiró ella. «Es solo que ahora está pasando un mal momento. Tiene algunos problemas en el trabajo, no me lo quiere decir, pero lo noto». Oberon miró a su hija con preocupación. «¿Estás contenta, Ava?». La pregunta la cogió desprevenida. Abrió la boca para contestar automáticamente que sí, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No lo sé», admitió con sinceridad. «Antes era más feliz». Oberon asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Te mereces algo mejor que esto», dijo en voz baja. «Siempre has merecido más». Ava empezó a recoger la mesa, evitando continuar la conversación. Quería a su padre, pero a veces su franqueza era inapropiada. Quería proteger su matrimonio, aunque ella misma empezaba a dudarlo. Después de lavar y guardar los platos, Oberon se retiró a la habitación de invitados para ver la televisión. Ava se quedó en la puerta cerrada del dormitorio, escuchando. No se oía nada. Probablemente Noel ya estaba dormido. Abrió la puerta en silencio y entró. La habitación estaba a oscuras. Solo la tenue luz de una farola se filtraba a través de las cortinas sueltas. Noel estaba tumbado en la cama, de espaldas a la pared. Su respiración era tranquila, pero Ava sabía que estaba despierto. Se desnudó y se tumbó a su lado, procurando no hacer ruido. Había un espacio vacío entre ellos, la encarnación física de la distancia que había crecido entre ellos en los últimos meses. «¿Qué tal el viaje?», preguntó en voz baja, mirando al techo. Noel guardó silencio un momento, y Ava pensó que no iba a contestar, pero luego se volvió hacia ella. «Bien, como siempre. Pareces tensa. Ya te lo he dicho, estoy cansado», dijo con un toque de irritación en la voz. 20 horas de viaje sin contar la carga y descarga. «Lo siento»,
contestó Ava automáticamente, aunque en algún lugar de su mente se sentía mal por tener que disculparse por preocuparse. Noel suspiró y se ablandó un poco. No, lo siento, ha sido un día duro. Extendió la mano y le tocó el hombro. El gesto pretendía ser conciliador, pero a Ava le pareció mecánico, como si Noel estuviera realizando un ritual necesario. ¿Cuánto tiempo estará aquí tu padre?, preguntó tras una pausa. Ya lo has oído, un par de semanas más, quizá más. Podría conseguir una habitación de motel. Noel, este es mi padre, y tenemos sitio de sobra. No se trata de espacio. Noel apartó la mano. Me mira como si fuera una especie de criminal. No es cierto, replicó Ava, aunque podía ver las miradas tensas que intercambiaban los hombres. Solo está preocupado por mí. ¿Quién se preocupa por mí? La voz de Noel se tornó repentinamente amarga. Trabajo como un demonio para mantenernos y lo único que recibo a cambio son sospechas. Nadie sospecha nada de ti. Se volvió Ava hacia él. ¿De qué estás hablando? Noel se dio la vuelta. No importa, vamos a dormir. Ava quiso seguir hablando, pero se dio cuenta de que era inútil. Cuando Noel se cerraba, era imposible comunicarse con él. Se puso del otro lado y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a su relación, a cómo había cambiado en los últimos 3 años de matrimonio. Cuando se conocieron, Noel era diferente, abierto, divertido, lleno de energía. Hablaba de sus sueños de montar su propia empresa de transportes y Ava creía que algún día lo conseguiría. Pero con el paso de los años, los sueños se quedaron en sueños. En su lugar había irritabilidad, secretismo y esos extraños cambios de humor. Ava no se dio cuenta mientras se sumía en un sueño intranquilo. Soñó que la carretera se extendía por el horizonte y que el camión de Noel se hacía cada vez más pequeño hasta perderse de vista. Por la mañana se despertó sola. El reloj marcaba las 6:30, demasiado temprano para su turno, que empezaba a las 9, pero Noel ya debía de estar levantado. Ava se estiró y salió de la cama de mala gana. Se puso una bata y fue a la cocina. Oberon ya estaba sentado a la mesa con una taza de café y un periódico. «Buenos días, papá», dijo Ava bostezando. «¿Has visto a Noel?» «Se fue hace media hora», contestó Oberon, aún con el periódico en la mano. Dijo que tenía negocios en la ciudad. Ava frunció el ceño. Se suponía que Noel tenía que estar descansando después de un vuelo, no salir corriendo tan temprano. Dijo a dónde iba. No. Oberon levantó la vista. No me hablaba mucho. Ava suspiró y se sirvió una taza de café. Abrió la nevera, pensando en qué preparar para desayunar, cuando vio que la bolsa de Noel seguía en una esquina de la cocina. Normalmente la deshacía en cuanto volvía. Le picó la curiosidad y se acercó a la bolsa. Al abrir la cremallera, vio el surtido habitual, algunas camisetas, vaqueros y artículos de aseo, pero entre los objetos había un sobre que llamó su atención. Ava miró rápidamente a su padre, que estaba absorto en la lectura. Sacó el sobre y lo abrió. Dentro había una factura del bufete de abogados Birkett y asociados por $500 por una consulta. La factura iba dirigida a Noel, pero lo extraño era que el bufete estaba situado en Greenville, el condado más cercano. ¿Por qué iba a necesitar Noel los servicios de un abogado que ni siquiera era de la zona? Debajo de la factura había otro sobre, cerrado, con la dirección de Charleston pero sin remitente. Ava le dio la vuelta, intentando encontrar alguna pista, pero el sobre era completamente anónimo. «¿Qué has encontrado ahí?» La voz de Oberon la hizo estremecerse. Ava volvió a guardar los sobres apresuradamente en su bolso. Nada, solo quería sacar su ropa sucia para lavarla. Oberon la miró interrogante, pero no hizo ninguna pregunta. Ava se dio la vuelta, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué le ocultaba Noel? ¿Y por qué se había marchado de repente sin decir palabra? Esas preguntas daban vueltas en su cabeza, pero no había respuestas.
Solo la extraña sensación de que la factura del bufete y el misterioso sobre con dirección desconocida no eran más que la punta del iceberg que ocultaba algo mucho más grave. Ava estaba sentada en su cubículo del locutorio, contestando mecánicamente al teléfono, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hacía una semana que había descubierto la extraña factura del bufete y el misterioso sobre. Durante todo ese tiempo había estado observando a Noel, intentando averiguar qué estaba pasando, pero su marido seguía tan impenetrable como siempre. «Ava, ¿estás con nosotros?». La voz de la supervisora Doris Page la devolvió a la realidad. «Sí, lo siento». Ava se ajustó los auriculares. Estaba pensando. Doris, una mujer de mediana edad con un sempiterno aspecto cansado, negó con la cabeza. «Tus cifras están bajando. 3 quejas de clientes en la última semana. ¿Qué está pasando?». Ava quería decir que algo raro pasaba en su vida familiar, que no podía concentrarse porque siempre estaba pensando en su marido, cada día más distante. Pero se limitó a decir, «Solo un pequeño problema para dormir. Ya se me pasará». Doris se ablandó. «Mira, sé que eres una buena trabajadora, pero si hay problemas que están interfiriendo con tu trabajo, podemos discutir opciones. ¿Quizá necesitas unas vacaciones?». «No, estoy bien, de verdad». Ava sonrió tensa. «Estaré más atenta». Cuando el supervisor se marchó, Priya se asomó a su cubículo. «¿Qué está pasando realmente?». Ava suspiró. Priya y ella llevaban 3 años trabajando codo con codo y, aunque no eran amigas íntimas, habían desarrollado cierta confianza entre ellas. «Problemas con mi marido», admitió. «Últimamente está muy raro». «¿Extraño en qué sentido?». Priya bajó la voz, aunque estaba ruidosa por las docenas de llamadas telefónicas simultáneas. «Distante, irritable. A menudo se marcha por Foz sin explicar exactamente a dónde va. Y la semana pasada encontré una factura de un bufete de abogados en su bolso». Priya frunció el ceño. «¿Tendrá algo que ver con su trabajo? Los camioneros a veces se meten en pleitos por infracciones». «Tal vez». Ava no estaba convencida. «Pero, ¿por qué no me dijo nada?». «Los hombres», Priya puso los ojos en blanco, «creen que tienen que resolver todos los problemas ellos solos». Ava asintió, pero por dentro sentía que no era solo eso. Había algo más, algo que no acababa de comprender. En ese momento sonó su teléfono y volvió al trabajo, intentando centrarse en los problemas de los clientes y no en los suyos propios. Después del trabajo, Ava se tomó su tiempo para llegar a casa. Aparcó en un pequeño parque cercano a su casa y se quedó sentada en el coche, observando a los niños que jugaban en el patio. El recuerdo la hizo retroceder 5 años, hasta la primera vez que conoció a Noel. Era una noche de verano, y Ava y sus amigas estaban celebrando su 25 cumpleaños en el bar local Rustic Bar. Noel estaba sentado solo en la barra, y algo en su soledad le llamó la atención. No era su tipo, demasiado rudo con esa barba incipiente y esa mirada pesada, pero cuando sonrió al camarero, su rostro se transformó, y Ava no pudo evitar admirarlo. No recordaba quién había dado el primer paso, probablemente su amiga Tess, que siempre era más atrevida para esas cosas. Pero al final de la velada, Noel estaba sentado a su mesa, contando historias sobre sus viajes por el país, los lugares que había visto, la gente que había conocido. Había pasión en su voz por la carretera, por la libertad que ofrecía. «Un día tendré mi propia empresa», dijo, mirando a Ava directamente a los ojos. «No solo un camión, sino toda una flota. Ya estoy ahorrando el dinero». Entonces ella le creyó en su sueño, en su ambición, y vio en sus ojos un reflejo de sus propias esperanzas para el futuro. Su romance creció rápidamente. 3 meses después, Noel se mudó con ella y 6 meses más tarde se casaron. Fue una celebración sencilla en el ayuntamiento, con un mínimo de invitados. Oberon estaba presente, pero a Ava no se le escapó la mirada recelosa que le dirigió a Noel.
Su padre nunca le había dicho abiertamente que desaprobaba su elección, pero ella podía sentirlo. El primer año de matrimonio había estado lleno de esperanzas y planes. Hablaban de hijos, de una casa más grande, de un negocio que construirían juntos. Pero, poco a poco, las conversaciones sobre el futuro se hicieron cada vez menos frecuentes. Noel pasaba cada vez más tiempo de viaje y cuando volvía a casa estaba callado y retraído. Ava suspiró y arrancó el coche. Los recuerdos no respondían a las preguntas que la atormentaban. Tenía que hablar directamente con Noel, averiguar qué estaba pasando. Cuando llegó a casa, vio la camioneta de Noel aparcada en la entrada. No era habitual, ya que a esa hora solía estar en la carretera. Entró en casa y oyó su voz desde la cocina. Estaba al teléfono y había algo en su tono que la hizo detenerse a escuchar. Lo entiendo, pero no es un buen momento, dijo Noel con voz apagada. Sí, sé que lo prometí. No, mira, solo necesito un poco más de tiempo. Sí, el papeleo está casi hecho. Ava dio un paso adelante y las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. Noel guardó silencio al instante. Tengo que irme, dijo rápidamente al teléfono. Te llamaré más tarde. Ava entró en la cocina, fingiendo que acababa de llegar. Hola, no esperaba verte en casa tan temprano. Noel estaba junto a la ventana, guardándose el teléfono en el bolsillo. Tenía una sonrisa tensa en la cara. El vuelo se canceló en el último momento. Problemas técnicos con el camión. Ava se acercó y le dio un beso en la mejilla. Así que tienes el día libre. No exactamente, se apartó Noel. Tengo que estar en el taller mañana por la mañana. Prometen tenerlo todo arreglado para la hora de comer. Ava asintió, fingiendo creerle. Había algo en su explicación que le parecía inverosímil, pero no conseguía averiguar qué era. ¿Estabas hablando por teléfono?, preguntó despreocupada abriendo la nevera. Sí, con la central, dijo Noel encogiéndose de hombros. Estaban discutiendo los detalles del vuelo de mañana. Ava sacó una botella de agua y cerró la nevera. Quería preguntar por el bufete de abogados, por el sobre, por los deseos que él había mencionado en la conversación telefónica, pero algo la detuvo. Su intuición le decía que una pregunta directa solo conseguiría que él se cerrara aún más en banda. ¿Dónde está papá?, preguntó Noel cambiando de tema. No lo sé, su coche no está. Ava miró por la ventana. Seguramente había ido a su piso a ver cómo iban las reformas. Noel se relajó visiblemente. Bien, es bueno que esté pendiente de las reparaciones. Cuanto antes estén terminadas, antes podrá irse a casa. Ava miró a su marido con atención. ¿Tanto te molesta su presencia? Noel apartó la mirada. No es eso. Es que siempre me está mirando como esperando que haga algo malo. Solo está preocupado por mí, dijo Ava, aunque se había dado cuenta de las miradas tensas entre su marido y su padre. Eres su única hija, lo entiendo. Noel se pasó la mano por el pelo. Pero yo soy tu marido. Tiene que confiar en mí. La confianza hay que ganársela. Las palabras salieron antes de que Ava pudiera pensar. Noel se volvió hacia ella bruscamente. ¿Qué significa eso? Nada, se apresuró a decir. Solo una observación general. Pero ya era demasiado tarde. Algo había cambiado en el ambiente entre ellos. Sospechas tácitas flotaban en el aire. ¿Tienes alguna razón para no confiar en mí?, preguntó Noel dando un paso hacia ella. Ava no retrocedió. ¿Tienes motivos para ocultarme algo? Se pusieron frente a frente, y Ava se dio cuenta de repente de que casi no reconocía al hombre que tenía delante. ¿Dónde se había metido el Noel del que se había enamorado? ¿El que había soñado con el futuro? ¿El que la había mirado con adoración? El momento de tensión se vio interrumpido por el sonido de la puerta principal al abrirse. Oberon entró en la casa y Noel retrocedió al instante. «Voy a comprobar el aceite de la camioneta», dijo y salió por la puerta trasera. Oberon entró en la cocina con una bolsa de papel del supermercado.
He comprado comida para la cena, dijo dejando la bolsa sobre la mesa. ¿Ocurre algo? Tienes una expresión extraña en la cara. Ava sacudió la cabeza. No es nada, solo una pequeña riña con Noel. Oberon empezó a ordenar la compra, pero sus movimientos eran demasiado metódicos, como si intentara ocultar su ansiedad. Papá. Ava se sentó en la silla. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Oberon se volvió hacia ella. ¿Por qué nunca aprobaste a Noel? Oberon se quedó inmóvil un momento y luego siguió ordenando la compra. Nunca dije que lo desaprobara. No tenías por qué decirlo, dijo Ava en voz baja. Lo vi en tus ojos desde el principio. Oberon suspiró y se sentó frente a su hija. Quiero que seas feliz, Ava. Es lo único que siempre he querido. ¿Y no crees que Noel me hace feliz? ¿Lo hace? Oberon la miró detenidamente. Ava apartó la mirada. Era una pregunta difícil, sobre todo ahora. Ha cambiado, admitió. Antes era diferente. La gente no muestra su verdadera cara enseguida, dijo Oberon, sobre todo si tienen algo que ocultar. Ava desconfió. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes algo de Noel que yo no sepa? Oberon vaciló, sopesando algo en su mente. No quiero interferir en vuestra relación, dijo al fin. Pero ten cuidado, Ava. A veces la gente no es lo que parece. Papá, si sabes algo, dímelo, insistió Ava. Tengo derecho a saberlo. Oberon se levantó y se acercó a la ventana. Fuera se veía a Noel jugueteando con el capó de su camioneta. He estado haciendo averiguaciones, admitió en voz baja, después de notar algunas inconsistencias en su historia. ¿Qué averiguaciones? ¿Qué incoherencias? Ava también se levantó. Aún no puedo asegurarlo. Oberon se volvió hacia ella. Tengo que comprobar algunas cosas más, pero te prometo que, en cuanto tenga una imagen completa, te lo contaré todo. ¿Tiene algo que ver con el bufete?, preguntó Ava. Encontré la factura en su bolso. Oberon enarcó las cejas. No lo habías mencionado. No sabía que fuera importante. Ava se encogió de hombros. Podría estar relacionado con su trabajo. Tal vez, asintió Oberon, pero su tono decía otra cosa. ¿Cómo se llama la empresa? Birkett y Asociados. Están en Greenville. Oberon asintió pensativo. Lo comprobaré. Papá, me estás asustando. Ava le puso la mano en el hombro. ¿Qué te pasa? No lo sé con seguridad. Oberon le apretó la mano. Pero te prometo que lo averiguaré. Y si me equivoco, seré el primero en disculparme con Noel. Ava quería preguntar algo más, pero en ese momento se abrió la puerta trasera y Noel volvió a entrar en la cocina. Los miró de pie junto a la ventana y entrecerró los ojos. ¿Qué estáis susurrando?, preguntó con fingida tranquilidad. Estamos discutiendo qué preparar para la cena, respondió Ava rápidamente. Papá ha comprado verduras frescas y filetes. Noel asintió, pero era evidente que no se lo creía. Voy a darme una ducha, dijo y salió de la cocina. En cuanto se hubo ido, Oberon se inclinó hacia Ava. No le digas que estoy comprobando algo. Aún no es la hora. Ava asintió, aunque por dentro todo le daba vueltas de preocupación e incertidumbre. La velada transcurrió en un tenso silencio. Noel apenas hablaba, con la mirada fija en su teléfono. Varias veces Ava notó que apagaba rápidamente la pantalla cuando ella se acercaba. Después de cenar, dijo que estaba cansado y se marchó pronto al dormitorio. Ava se quedó en el salón con su padre, que estaba viendo algún western antiguo en la televisión. No podía concentrarse en la película. Sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de Noel y a las indirectas de su padre. Creo que yo también me voy a la cama, dijo levantándose del sofá. Oberon asintió, sin apartar los ojos de la pantalla. Buenas noches, hija. Ava se dirigió a la puerta del dormitorio y la abrió en silencio. La habitación estaba a oscuras y podía oír la respiración constante de Noel. Se desnudó y se tumbó con cuidado a su lado, intentando no despertarlo. Pero justo cuando su cabeza tocaba la almohada,
El teléfono de Noel en la mesilla de noche vibró. Ava se quedó helada. Noel solía poner el teléfono en silencio antes de acostarse. Seguro que hoy se le había olvidado. La pantalla del teléfono se iluminó y mostró un mensaje entrante. Ava no pudo distinguir el texto, pero vio el nombre del remitente. L. Solo una letra, sin apellido ni otra información. El teléfono volvió a vibrar y Noel se movió. Ava cerró los ojos rápidamente, haciéndose la dormida. Oyó a Noel sentarse en la cama y descolgar el teléfono. Siguió una pausa y luego el sonido de un mensaje escrito. Ava abrió un ojo y vio a Noel salir del dormitorio con el teléfono en la mano. Esperó unos segundos y, sin hacer ruido, se levantó y se dirigió a la puerta. Al abrirla con cautela, vio a Noel de pie en el pasillo, de espaldas a ella, hablando por teléfono en un susurro. «Te dije que te llamaría cuando pudiera», su voz era apenas audible. «No, ahora no puedo hablar». «Sí, sé que queda poco tiempo. Los papeles están casi listos, pero tengo que proceder con cuidado». Ava aguzó el oído, tratando de distinguir algo más, pero Noel estaba demasiado callado. «Mira, yo me encargo, ¿vale?», continuó. «En cuanto tenga el dinero, podremos irnos». «Sí, me doy cuenta de que estás cansado de esperar. Un par de semanas más, como mucho». Ava sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Podremos irnos?». ¿De qué estaba hablando? ¿Y quién era ese L? «Tengo que irme», dijo Noel. «Llamaré mañana cuando esté solo». Ava volvió rápida y silenciosamente a la cama. El corazón le latía tan fuerte que parecía que Noel debía oírlo cuando volviera a entrar en la habitación. Se tumbó de espaldas a la pared y trató de respirar de manera uniforme, imitando el sueño. Noel regresó un minuto después, dejó el teléfono en la mesilla y se tumbó a su lado. Ava sintió su cercanía, pero por primera vez en su vida juntos, esa cercanía no la reconfortó. En su lugar, sintió un abismo entre ellos, lleno de secretos y mentiras. No sabía exactamente qué tramaba Noel, pero estaba segura de que tenía que ver con la factura del bufete y el sobre misterioso, y ahora ese misterioso L, con el que planeaba Xiao. Ava se quedó despierta, escuchando cómo la respiración de Noel se volvía cada vez más profunda y uniforme. Cuando estuvo segura de que dormía, se dio la vuelta con cautela y le miró a la cara a la tenue luz que entraba por las cortinas. «Qué extraño», pensó, mirar al hombre con el que había vivido 5 años y darse cuenta de que no le conocía de nada. ¿Quién era el verdadero Noel Parkhurst? ¿El hombre ambicioso y soñador del que se había enamorado? ¿O este hombre reservado y amargado que planeaba algún tipo de fuga con una mujer desconocida? No había respuestas, pero Ava sabía una cosa: necesitaba averiguar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Y quizá su padre estaba más cerca de esa verdad de lo que ella pensaba. Ava estaba junto a los fogones, removiendo la salsa de la pasta. Los aromas del romero y la albahaca llenaban la cocina, mezclándose con el olor del pan recién horneado que había sacado del horno hacía 10 minutos. Ya había una botella de vino tinto sobre la mesa, un merlot barato pero decente que Noel había traído una vez de un vuelo a California. La cena familiar había sido idea suya. Después de escuchar la conversación nocturna de Noel con la misteriosa L, Ava pasó varios días sumida en una agónica duda. Casi se atrevió a preguntar directamente a su marido por sus planes, pero algo la detuvo. Tal vez el miedo a escuchar la verdad que destrozaría su mundo por completo, o tal vez la esperanza de que todo tuviera una explicación inocente, de que estuviera equivocada en sus sospechas. Fuera como fuese, Ava decidió celebrar aquella cena para rebajar el grado de tensión entre los dos hombres más importantes de su vida. Noel y Oberon apenas se habían dirigido la palabra en los últimos días, intercambiando solo las frases más necesarias. Ava esperaba que la buena comida,
el vino y un ambiente tranquilo ayudaran a calmar la situación. Algo huele bien. Entró Oberon en la cocina, olfateando. ¿Pasta de marisco? Gambas y mejillones, sonrió Ava. Tus favoritos. Oberon se acercó y besó a su hija en la mejilla. No tienes que intentarlo por mí. Lo intento por todos nosotros. Ava lanzó una mirada expresiva a su padre. Los últimos días han sido estresantes. Oberon asintió comprensivo. Sé que mi presencia no facilita las cosas. No es por tu presencia, papá, suspiró Ava. Es que ahora mismo es muy complicado. ¿Has hablado con él?, preguntó Oberon en voz baja. ¿Sobre lo que te estaba molestando? Ava negó con la cabeza. No sé por dónde empezar. Y me temo que solo va a empeorar las cosas. A veces hay que atravesar una tormenta para ver un cielo despejado, dijo Oberon filosóficamente. Ava sonrió débilmente. Siempre fuiste un maestro de la metáfora. 30 años en la cárcel. Oberon se encogió de hombros. O desarrollas una visión filosófica de la vida o te vuelves loco. En ese momento oyeron el ruido de la puerta principal al abrirse. Noel había vuelto del trabajo. «Está en casa», susurró Ava. «Por favor, papá, tengamos una cena tranquila y sin enfrentamientos esta noche». Oberon asintió y le apretó la mano. «Por ti, lo que sea». Noel entró en la cocina y Ava se sorprendió al ver una sonrisa en su rostro. Eso había ocurrido pocas veces en las últimas semanas. «Hola», se acercó y la besó. «Huele delicioso. Gracias». Ava estaba un poco confusa por su buen humor. «¿Qué tal el día?» «No estuvo mal». Noel asintió a Oberon. «Buenas noches». «Buenas noches», respondió Oberon en tono neutro. «Voy a por algo de picar», dijo Ava intentando llenar la incómoda pausa. «Noel, ¿por qué no abres el vino?» Noel cogió la botella y el sacacorchos. «Por supuesto. ¿Qué se celebra?» «Ninguna ocasión especial». Ava se encogió de hombros. «Solo pensé que a todos nos vendría bien un poco de relax». Noel abrió el vino y lo sirvió en copas. Ava sacó un plato de bruschetta de la nevera y lo puso sobre la mesa. «Por la familia», dijo Noel levantando la copa. Ava miró sorprendida a su marido. Esos brindis no eran su estilo, y menos últimamente. «Por la familia», repitió Oberon, mirando a su yerno con desconfianza. Bebieron un sorbo de vino y Ava notó que Noel miraba furtivamente su reloj. Era evidente que tenía prisa o estaba esperando algo. «La cena estará lista en 10 minutos», dijo ella. «Noel, ¿qué tal el vuelo a Atlanta? ¿Algún atasco?» «Lo de siempre, nada importante». Noel se encogió de hombros. «Aunque hay novedades. La compañía me ofrece una nueva ruta a Miami. Pagan más, pero es más tiempo en la carretera». «¿La aceptarías?», preguntó Ava removiendo la pasta. «Creo que sí», dijo Noel sorbiendo más vino. «Nos vendría bien el dinero extra». Oberon enarcó una ceja. «¿Tenéis dificultades económicas?» «Dificultades no», respondió Noel rápidamente. «Solo quiero ahorrar más. Tengo planes para el futuro». «¿Qué tipo de planes?» Ava se volvió hacia él. «No has dicho nada de planes». «Nada en concreto». Noel apartó la mirada. «Solo pensamientos sobre ampliar horizontes». Ava y Oberon intercambiaron rápidas miradas. Había algo de falta de sinceridad en las palabras de Noel, pero ninguno de los dos insistió. La cena transcurrió en un ambiente relativamente relajado. Hablaron de temas neutros, el tiempo, el nuevo centro comercial que se estaba construyendo en las afueras de Spartanburg, la próxima fiesta mayor. Noel parecía relajado, incluso bromeó un par de veces, cosa que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Ava empezaba a pensar que tal vez sus sospechas eran exageradas, que había malinterpretado la conversación de aquella noche. Pero mientras sacaba el postre, pastel de manzana y helado, el teléfono de Noel que estaba sobre la mesa vibró. Lo cogió rápidamente, leyó el mensaje y su rostro cambió. La sonrisa desapareció, sustituida por una expresión de alarma. «¿Ocurre algo?», preguntó Ava al notar el cambio. «No, nada».
Noel se guardó el teléfono en el bolsillo. Solo un mensaje del despachador sobre el vuelo de mañana. ¿A estas horas?, preguntó Oberon. Son casi las 9 de la noche. Trabajamos en horarios irregulares, le espetó Noel. No todo el mundo está jubilado y no hace nada. Noel, exclamó Ava. Eso ha sido grosero. Lo siento. Noel se frotó las sienes. Es que me duele la cabeza. Te traeré una aspirina. Ava se levantó y fue al baño. Cuando volvió con las pastillas oyó que Noel le decía a su padre: «No te metas en mis asuntos, ¿entendido?». Oberon miró a su yerno con calma. «Si tus asuntos conciernen al bienestar de mi hija, entonces también son mis asuntos. Toma, bebe esto». Ava le entregó a Noel las pastillas y un vaso de agua, fingiendo no oír su conversación. Noel se tragó las pastillas y se levantó de la mesa. «Gracias por la cena. Ha estado bien. Voy a acostarme». Salió de la cocina, dejando a Ava y a Oberon en un silencio incómodo. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Ava en cuanto los pasos de Noel se apagaron en el pasillo. «Se puso nervioso después de ese mensaje», contestó Oberon. «Y cuando le pregunté si todo iba bien, se enfadó y me dijo que no me metiera en sus asuntos». Ava se sentó a la mesa, con la sensación de que la velada que había empezado tan bien al final se había estropeado. «No entiendo qué está pasando», admitió. «A veces siento que ni siquiera conozco al hombre con el que me casé». Oberon le cubrió la mano con la suya. «Ava, creo que es hora de que te cuente lo que he aprendido». «¿Qué?». Ava levantó la vista hacia él. «¿Has averiguado algo sobre Noel?». «Sí, y me temo que no son buenas noticias», suspiró Oberon. «Empecé con ese bufete de abogados, Birkett y Asociados. Les llamé, me presenté como cliente potencial en busca de un abogado de familia. Pregunté si hacían divorcios. Me dijeron que sí. Luego pregunté si llevaban casos de pensión alimenticia. Volvieron a decir sí. ¿Y?». Ava frunció el ceño. «Eso no prueba nada». «No, no lo prueba», asintió Oberon, «pero me hizo indagar más. Me puse en contacto con un antiguo colega que ahora trabaja para el Departamento de Policía de Greenville. Le pedí que viera si había algún registro de Noel». «¿Y?». Ava contuvo la respiración. «Y encontró una declaración de una tal Laurel Baker presentada hace 3 años. Acusaba a Noel de no pagar la manutención del hijo que compartían». Ava sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Hacía 3 años, Noel y ella ya se habían casado. «Eso es imposible», susurró. «Me lo habría dicho, me lo habría...». «No he terminado», la interrumpió Oberon suavemente. «Fui a Greenville y encontré a una tal Laurel Baker. Trabaja en la farmacia de Main Street. Tiene una hija, Penny, de 6 años, y es idéntica a Noel». Ava se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, es... «Hay más». Oberon bajó la voz. «Laurel me contó que Noel se había puesto en contacto con ella hacía poco, después de años de silencio. Dijo que quería hacer las paces, empezar a pagar la manutención, pero para ello necesitaba dinero, mucho dinero, y le dijo que pronto lo tendría». Ava levantó la vista. «¿Cómo?». «Piensa pedir un préstamo contra tu casa», contestó Oberon. «La casa que está a tu nombre. Para eso necesita tu firma. Y luego planea desaparecer. Con el dinero. Y tal vez con Laurel». Ava no podía creer lo que oía. Era demasiado. Demasiada traición, demasiadas mentiras. «¿Estás segura?», preguntó, aferrándose a una última esperanza. «¿Podría tratarse de algún tipo de error?». «Ava». Oberon le apretó la mano. «He visto los papeles, vi al bebé, hablé con Laurel. Es cierto». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe y Noel apareció en el umbral. Su cara estaba contorsionada por la rabia. «¿Me estabas siguiendo?», gritó, mirando a Oberon. «¿Has estado husmeando en mi vida?». «Noel», se levantó Ava, intentando calmar a su marido. «Hablemos con calma». «¿Con calma?». Noel se volvió hacia ella. «¿Lo sabías?».
¿Estabas confabulada con él? No, acabo de enterarme. Ava dio un paso hacia él. Noel, ¿es verdad? ¿Tienes un hijo? Noel se quedó callado, con la mirada perdida entre Ava y Oberon. Es más complicado de lo que parece, dijo por fin. Sí, tuve una aventura con Laurel antes de conocerla. Y sí, tiene una hija, pero no estoy seguro de que sea mi hija. La niña es tu réplica exacta, dijo Oberon. Los mismos ojos, la misma nariz, incluso el mismo lunar en la mejilla. No tenías derecho a entrometerte, gritó Noel. Estos son mis asuntos personales, que afectan directamente a mi hija, se levantó Oberon con voz calmada pero acerada. La mujer a la que juraste lealtad, la mujer cuya casa planeas utilizar como garantía de un préstamo antes de huir. Ava se volvió hacia Noel con los ojos llenos de lágrimas. ¿Eso también es cierto? ¿Querías pedir un préstamo contra nuestra casa? Noel se pasó una mano por el pelo. Su enfado parecía haberse calmado un poco, sustituido por la desesperación. No lo entiendes, Ava. Tenía deudas, deudas importantes. Tenía que hacer algo. ¿Y tu solución es engañarme? Ava no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Usar nuestra casa y luego simplemente irte? Te lo explicaría todo. Noel dio un paso hacia ella. Cuando llegue el momento. ¿Qué momento, Noel? Ava dio un paso atrás. ¿Cuándo te irás ya con mi dinero? Nuestro dinero, corrigió Noel. Yo también he invertido en esta casa. La casa está a mi nombre, le recordó Ava, porque tenías un mal historial crediticio, un historial del que tampoco me hablaste. Noel se volvió hacia Oberon. Todo fue culpa tuya. Siempre me odiaste. Siempre me menospreciaste. Pensabas que no era lo bastante bueno para tu preciosa hija. Simplemente te calé, respondió Oberon con calma. Desde el principio. No sabes nada de mí, gritó Noel. No tenéis ni idea de por lo que he pasado. Cuéntanoslo, sugirió Ava intentando mantener la calma. Explícanos lo que te pasa. Quizá podamos ayudarte. Noel se rió amargamente. ¿Ayudar? ¿Cómo? ¿Crees que tu sueldo de teleoperadora puede solucionar mis problemas? ¿O tal vez tu padre jubilado me preste unas decenas de miles de dólares? No te atrevas a hablarle así, advirtió Oberon dando un paso adelante. ¿O a qué? Noel se volvió hacia él. ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Llamar a tus colegas de la policía? Noel, por favor, intentó interponerse Ava. Vamos a hablar. No hay nada de qué hablar. Noel la apartó de un empujón. Elegiste un bando. Siempre eliges su bando. Es como si yo no significara nada para ti. Eso no es cierto, replicó Ava. Pero me has mentido. Todo este tiempo has estado mintiendo. Y me has estado espiando, acusó Noel. Has estado registrando mis cosas, mi teléfono. Porque me diste motivos para sospechar. Ava también empezó a levantar la voz. Has estado distante, desapareciendo durante horas sin explicación, actuando raro. Sal de casa, gritó de repente Noel, señalándola con el dedo. No quiero verte. ¡Fuera! Ava retrocedió como si recibiera un golpe. Nunca había visto así a su marido. Su rostro se contorsionó de rabia, sus ojos ardían con un fuego extraño. En ese momento, Oberon, que hasta entonces había estado relativamente tranquilo, se interpuso entre ellos. He sido paciente durante mucho tiempo, dijo con voz tranquila pero firme. Pero ahora debes saber la verdad. ¿Qué verdad? Espetó Noel, pero había incertidumbre en su voz. La verdad de que lo sé todo. Oberon dio un paso hacia su yerno. Sé lo de tu pasado matrimonio con Laurel Baker. Sé lo de tu hija, Penny, a la que abandonaste. Sé de tus impagos de manutención y demandas. Sé de tus deudas con los corredores de apuestas en Greenville. Y sé de tus planes de usar la casa de mi hija como garantía de un préstamo que no tienes intención de devolver. Con cada palabra que decía Oberon, el rostro de Noel se ponía cada vez más pálido. Retrocedió hasta apoyar la espalda contra la pared de la cocina. Fui a Greenville, continuó Oberon. Hablé con Laurel. Vi a tu hija.
Se parece mucho a ti. Los mismos ojos, la misma nariz, incluso el mismo lunar en la mejilla. No es... Yo no... tartamudeó Noel, incapaz de encontrar las palabras. Laurel me lo contó todo. Oberon lo mantuvo en vilo. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo os casasteis? ¿Cómo desapareciste cuando ella estaba embarazada de 7 meses? ¿Cómo reapareciste hace poco, prometiendo dinero y una nueva vida? Ava se quedó helada de asombro. Se quedó mirando a su marido, que ahora parecía más un animal cazado que un ser humano. ¿Era verdad?, preguntó en voz baja. ¿Os habéis casado? Noel tragó saliva y su mirada pasó de Ava a Oberon. Iba a decírtelo. Algún día. ¿Algún día? Ava sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hemos estado casados 5 años, Noel. 5 años. Y ni una sola vez mencionaste que tenías un hijo. No estaba seguro de que fuera mío, intentó justificarse Noel. Laurel ha tenido otros hombres. La prueba de ADN dice lo contrario, dijo Oberon con calma. Hay una copia en el expediente de la pensión alimenticia. 99,8% de probabilidad de paternidad. Noel se puso aún más pálido. Era evidente que no sabía nada de la prueba. ¿Y ahora qué?, preguntó, dándose por vencido de repente. ¿Vas a ir a la policía? ¿Para qué? Oberon se encogió de hombros. Por cabrón, no es un delito. Pero si intentas engañar a mi hija, si te acercas a esta casa con la intención de usarla como garantía, entonces sí, iré a la policía. Y a tus superiores. Y a tus padres en Carolina del Norte. Me aseguraré de que rindas cuentas de tus actos. Noel se deslizó por la pared como si le hubieran succionado todo el aire. Se sentó en el suelo de la cocina, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Quería hacer las cosas bien, dijo en voz baja. De verdad que quería. Penny se merecía algo mejor, y Laurel también. Pensé que podía empezar de nuevo, a costa de arruinar la vida de mi hija. Oberon negó con la cabeza. Eso no es un arreglo, Noel. No es más que otra traición. Ava, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se acercó. ¿Por qué, Noel? ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber encontrado juntos la forma de ayudar a tu hija. No lo habrías entendido, Noel negó con la cabeza. Me habrías odiado. ¿Y ahora? Ava pasó la mano por la cocina. ¿Ahora que he aprendido todo esto así, crees que es mejor? Noel no contestó. Se sentó con la cabeza gacha, como si aún no pudiera creer que sus secretos hubieran sido revelados. El silencio en la cocina parecía palpable. Noel seguía sentado en el suelo, apoyado contra la pared, como si no encontrara fuerzas para levantarse. Ava estaba de pie, abrazada a sí misma, como si tratara de evitar desmoronarse. Oberon los observaba en silencio, con el rostro impenetrable, pero en sus ojos se leía una mezcla de pesar y determinación. ¿Cuánto hace que lo sabes?, preguntó finalmente Ava mirando a su padre. ¿Cuánto hace que sabes todo esto? Oberon suspiró. Empecé a sospechar algo hace cosa de un mes, pero no fue hasta la semana pasada, cuando hablé con Laurel, cuando tuve la certeza. ¿Un mes? Ava negó con la cabeza. Lo supiste durante un mes y no me dijiste nada. Quería estar seguro, replicó Oberon en voz baja. No quería hacerte daño sin estar 100% seguro. Ava desvió la mirada hacia Noel. ¿Y tú? ¿Me lo ibas a decir alguna vez? Noel levantó la cabeza. Tenía la cara pálida y sombras bajo los ojos. No sabía cómo, dijo en voz baja. Tenía miedo de perderte. ¿Y en vez de eso decidiste engañarme? La voz de Ava sonó incrédula. ¿Usar mi casa como garantía y desaparecer? No es tan sencillo. Noel se esforzó por ponerse en pie. Tengo deudas, deudas serias. La gente a la que debo dinero no son el tipo de personas con las que se puede negociar. ¿Y esas personas son más importantes que tu mujer? ¿Tu hija? Ava dio un paso hacia él. ¿O también mentiste sobre eso?
Tal vez no había deudas y solo querías huir con el dinero y tu primera esposa. Laurel no es mi mujer, se apresuró a decir Noel. Técnicamente, supongo que seguimos casados, pero yo no. Se detuvo al ver la expresión de Ava. ¿Técnicamente?, susurró ella. ¿Técnicamente? Pedí el divorcio cuando me fui de Greenville, intentó explicar Noel. Estaba seguro de que había finalizado, dijo el abogado. No te divorciaste de ella, lo interrumpió Oberon. Comprobé los registros del juzgado. El caso se inició, pero nunca se resolvió. Laurel y tú seguís legalmente casados. Ava sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Se desplomó en la silla para no caerse. Eso significa que nuestro matrimonio es inválido, terminó Oberon por ella. Sí, nunca fuiste la legítima esposa de Noel. Ava, te juro que no lo sabía. Pensé que se había hecho bien. El abogado me dijo que se encargaría de todo. ¿Qué abogado?, preguntó Ava mirándolo sin comprender. ¿El mismo que ahora te ayuda a engañarme? No, eso fue hace mucho tiempo. Noel se pasó una mano por el pelo. Yo era joven, estúpido y estaba asustado. Cuando Laurel me dijo que estaba embarazada, me entró el pánico. No estaba preparado para ser padre. No estaba preparado para la responsabilidad. ¿Y ahora? Ava lo miró directamente a los ojos. ¿Estás preparado ahora? Noel apartó la mirada. Quería hacer las cosas bien. Quería empezar a pagar la manutención, formar parte de la vida de Penny. Pero para eso necesitas dinero. Y decidiste conseguirlo engañándome, asintió Ava como si por fin lo comprendiera. Usar mi casa como aval, pedir un préstamo y desaparecer. Te devolvería el dinero, exclamó Noel. En su momento, cuando me recuperara. Pero no volverías a mí, dijo Ava en voz baja. Irías con Laurel y Penny. Noel guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Oberon abrió el maletín que había junto a la puerta y sacó una carpeta. Toma, dijo colocando la carpeta sobre la mesa. Todo lo que he reunido está aquí. Una copia del certificado de matrimonio de Noel y Laurel, el certificado de nacimiento de Penny, los resultados de las pruebas de paternidad, los papeles del divorcio pendiente y los papeles preliminares del préstamo del First Central Bank, preparados a nombre de Noel Parkhurst, con tu casa como garantía. Ava cogió la carpeta con manos temblorosas y la abrió. La miraba fijamente una copia de un certificado de matrimonio fechado 7 años atrás. Los nombres se veían claramente: Noel Arthur Parkhurst y Laurel Ann Baker. El certificado de nacimiento de Penny Grace Parkhurst, fechado 6 años antes. Y, según Oberon, documentos preliminares de un préstamo que incluían su casa de Magnolia Street como garantía. ¿Cómo lo has conseguido?, preguntó Noel, señalando los documentos del préstamo. Es información confidencial. Aún tengo amigos en la policía, respondió Oberon. Y también en los bancos. Cuando se trata del bienestar de mi hija, no dudo en utilizar todos los contactos disponibles. Noel negó con la cabeza. No tienes derecho. Es una invasión de mi vida privada. ¿Tu vida privada? Ava levantó la vista de los papeles. ¿Qué pasa con mi vida? Ibas a robarme la casa, Noel. La casa por la que estoy pagando la hipoteca. Una casa que está a mi nombre porque tenías un mal historial crediticio. Y ahora sé por qué era malo, ¿no? Noel bajó la cabeza. Estaba confundido, Ava. No sabía qué hacer. Podrías haber hablado conmigo, dijo, y había cansancio en su voz. Podríamos haber encontrado juntos una solución, pero en lugar de eso elegiste mentir. Años de mentiras. Noel levantó la vista, y en sus ojos había algo parecido a un arrepentimiento genuino. Te quería, Ava. A mi manera, te quería. A tu manera, repitió Ava. ¿A qué manera? Noel no respondió. Permaneció de pie con los hombros caídos, como si el peso de sus mentiras lo hubiera aplastado contra el suelo. Creo que será mejor que te vayas, dijo por fin Ava. Ahora sí. Noel asintió.
Haré la maleta. Solo lo imprescindible, intervino Oberon. El resto puedes recogerlo más tarde cuando Ava esté lista. Noel volvió a asentir y salió de la cocina. Le oyeron pasearse por el dormitorio, abriendo y cerrando los cajones de la cómoda. 10 minutos después regresó con una pequeña bolsa. Volveré mañana, dijo, de pie en la puerta de la cocina. Cuando todo el mundo se haya calmado un poco, te lo explicaré todo, Ava. Te lo prometo. No más promesas, Noel, dijo ella en voz baja. Solo vete. Se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo, pero luego se dio la vuelta y se marchó. Un minuto después oyeron el ruido de una camioneta que arrancaba y luego el de un coche que se alejaba. Ava se quedó inmóvil, mirando los papeles que tenía delante. Le llamó la atención la partida de nacimiento de Penny. 6 años. La niña tenía 6 años y ni siquiera había sabido que existía. ¿Cómo lo has sabido?, preguntó a su padre sin levantar la vista. ¿Cómo empezaste a sospechar? Oberon se sentó frente a ella. Fue un accidente, la verdad. Fui a Greenville a una reunión de veteranos del servicio penitenciario. Después de la reunión, fui a un café de Main Street, y allí, en una mesa cercana, oí por casualidad a una mujer que le hablaba a una amiga de su ex vecino, que había huido de su mujer embarazada y ahora aparecía de repente prometiendo una oportunidad de oro. Oberon hizo una pausa y recordó. No le habría prestado atención, pero dijo el nombre de Noel. No es el nombre más común. Y algo en su descripción, alto, moreno, con un lunar en la mejilla, me hizo escuchar. Cuando mencionó que ahora conducía un camión de larga distancia, ya no lo dudé. ¿Y te acercaste a ella?, preguntó Ava. No de inmediato. Oberon negó con la cabeza. Primero quería asegurarme de que no era una coincidencia. Disimuladamente, le hice una foto a ella y a su amiga con mi teléfono. Luego le enseñé la foto a un antiguo colega mío del departamento de policía de Greenville. La identificó como Clara Wilkins, la compañera de piso de Laurel Baker. Ava sonrió débilmente. Siempre fuiste un buen detective, papá. 30 años en el sistema penitenciario te enseñan a ver la mentira. Oberon se encogió de hombros. Siempre intuí que algo iba mal con Noel, pero antes de conocer a Clara Wilkins, no era más que una vieja intuición de carcelero. «Y entonces conociste a Laurel», continuó Ava. «Sí, pero no enseguida». Oberon se sirvió un vaso de agua. «Primero comprobé los registros judiciales. Encontré los papeles del matrimonio, el nacimiento del niño, el divorcio inconcluso. Solo entonces acudí a Laurel. Trabaja en una farmacia de la calle principal de Greenville». «¿Qué aspecto tiene?», preguntó Ava, sin saber por qué quería saberlo. «Una mujer normal», respondió Oberon. «Pelo castaño, ojos marrones, nada especial, pero cansada, muy cansada. Criar a un hijo sola es un trabajo duro». Ava asintió. «¿Y qué dijo?». «Al principio no quería hablar», suspiró Oberon. «Pensó que yo era de Noel, que era algún truco suyo. Pero cuando le enseñé tu foto y le expliqué quién era, se derrumbó. Me lo contó todo. Cómo se conocieron, se enamoraron y se casaron. Cómo se quedó embarazada y cómo Noel empezó a distanciarse. Y entonces él desapareció una mañana, dejando una nota diciendo que había pedido el divorcio y se iba de la ciudad. Y ahora ha vuelto», susurró Ava. «Sí, hace cosa de un mes», asintió Oberon. «Dijo que se había dado cuenta de su error, que quería formar parte de la vida de Penny. Prometió dinero, mucho dinero. Dijo que pronto conseguiría un préstamo para poder ayudarles a empezar una nueva vida. ¿Y ella?». Ava levantó la vista. «¿Le creyó?». «No lo sé», respondió Oberon con sinceridad. «Dijo que quería creer por el bien de Penny. La niña siempre estaba preguntando por su padre». Ava se cubrió la cara con las manos. «Dios, qué pesadilla, pobre niña». Permanecieron sentadas en silencio durante unos minutos. Ava intentó dar sentido a todo lo que había aprendido aquella tarde. Su matrimonio,
Toda su vida con Noel, todo se basaba en mentiras. Ni siquiera era su esposa legal. Y en algún lugar de Greenville había una niña que era su verdadera hija. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Ava levantando los ojos hacia su padre. «Es tu decisión, hija», respondió Oberon suavemente. «Solo puedo apoyarte, sea lo que elijas». «Ni siquiera sé por dónde empezar», admitió Ava. «Todo esto es demasiado. Empieza poco a poco», aconsejó Oberon. «Mañana hablaremos con el abogado sobre tu situación, sobre la casa. Asegúrate de que Noel no pueda usarla como garantía y luego ya veremos». Ava asintió. «Gracias, papá, por descubrir la verdad, por decírmela aún sabiendo lo mucho que me dolería». «Siempre te protegeré», dijo Oberon con sencillez, «incluso si eso significa hacerte daño ahora para evitar más dolor después». Ava se levantó. «Creo que iré al dormitorio. Necesito pensar». «Por supuesto». Oberon también se levantó. «Estaré aquí si me necesitas». Ava fue al dormitorio que había compartido con Noel. Todo allí le recordaba a él. Su ropa en el armario, sus libros en la estantería, su olor en la almohada. Se sentó en la cama, sintiéndose extrañamente ajena, como si todo le ocurriera a alguien que no fuera ella. Su mirada se posó en la mesilla de Noel. Normalmente la mantenía cerrada, diciendo que era donde guardaba sus objetos personales. Ava nunca había insistido en mirar dentro, respetando su espacio. Pero ahora abrió el cajón. Dentro estaban las cosas habituales: unos bolígrafos, un cuaderno, unos auriculares, un cargador de móvil. Pero debajo de todo había una carpeta parecida a la que había traído Oberon, solo que más fina. Ava sacó la carpeta y la abrió. Dentro había documentos del First Central Bank, los mismos documentos de préstamo que había mencionado Oberon. Pero aquí estaban más completos, con los detalles rellenados y su firma. Ava miró horrorizada la firma. No era su mano, pero la falsificación era buena. Lo bastante buena como para engañar a un empleado del banco que no conociera su letra. Debajo de los documentos del préstamo había una carta de Birkett & Associates. Estaba dirigida a Noel y se refería a la reapertura del proceso de divorcio de Laurel Baker. La carta indicaba que el proceso podría finalizar en el plazo de un mes si ambas partes estaban de acuerdo con los términos. Y más al fondo de la carpeta, Ava encontró una fotografía. Mostraba a una niña de pelo oscuro y brillantes ojos azules, como los de Noel. Sonreía a la cámara mostrando un diente delantero que le faltaba. En el reverso de la foto estaba escrito: Penny, 6 años. Ava sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Esa niña, Penny, formaba parte de Noel, era de su sangre, y él la había abandonado, igual que estaba a punto de abandonar a Ava. ¿O no? Una carta de los abogados decía que el proceso de divorcio se había reabierto, una foto de su hija entre sus cosas. Tal vez Noel realmente quería enmendar sus errores, tal vez planeaba divorciarse de Laurel antes de... ¿qué? ¿Casarse de nuevo con Ava, ahora legalmente? Pero la firma falsificada en los documentos del préstamo decía otra cosa. Planeaba engañarla, usar su casa como garantía sin que ella lo supiera. ¿Y qué haría con el dinero? ¿Se lo daría a Laurel y Penny? ¿O lo utilizaría para pagar las misteriosas deudas que había mencionado? Ava volvió a doblar los papeles en la carpeta y cerró el cajón de la mesilla. Se sentía desolada, pero extrañamente tranquila al mismo tiempo. Ahora sabía la verdad. Por amarga que fuera, era la verdad. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. Por su mente pasaron imágenes. No él tal como lo conoció, lleno de energía y sueños. No él tal como se había vuelto en los últimos meses, reservado e irritable. La pequeña Penny con sus ojos. Laurel, la cansada madre soltera que había creído sus promesas. Ava no sabía qué haría a continuación, pero sí sabía una cosa: no viviría más en una mentira.
Por dolorosas que fueran las consecuencias, las afrontaría con los ojos abiertos. Al otro lado de la puerta de la habitación, Oberon caminaba en silencio por el pasillo en dirección a la habitación de invitados. Podía oír sollozos silenciosos detrás de la puerta, y su corazón se apretó de dolor por su hija. Pero también sabía que tarde o temprano esa verdad saldría a la luz de todos modos, y mejor ahora que cuando Noel ya hubiera tenido tiempo de poner en marcha su plan. La mañana traería nuevos retos, nuevas decisiones. Pero esta noche, Ava solo tenía que pasar la noche, dándose cuenta de que toda su vida con Noel se había construido sobre arena, y que ahora le tocaba a ella construir de nuevo sobre cimientos más fuertes. La mañana siguiente a la revelación de Noel estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Spartanburg, reflejando el estado de ánimo de Ava. No durmió mucho aquella noche, dando vueltas en la cama hasta el amanecer, y cuando por fin se sumió en un sueño intranquilo, soñó con Noel caminando por la larga carretera, de la mano de una niña morena. Al despertarse sobre las 7 de la mañana, lo primero que hizo Ava fue llamar al trabajo y tomarse el día libre. Doris, su supervisora, al oír la voz tensa de Ava, no hizo ninguna pregunta, solo le deseó lo mejor y le dijo que el centro de llamadas se las arreglaría de alguna manera sin ella durante un día. Oberon ya estaba en la cocina. Había preparado café y tostadas, pero Ava apenas tocó la comida. Se sentó con las palmas de las manos alrededor de la taza caliente y miró por la ventana la casa del vecino de enfrente. La vida normal continuaba. Los niños corrían al colegio, los adultos se iban a trabajar. El mundo no se detuvo con su vida destrozada. «He estado en contacto con Helen Dutton», dijo Oberon sentándose frente a su hija. «Es una buena abogada, especializada en derecho de familia. Podrá vernos esta noche a las 11». Ava asintió. «Gracias, papá. ¿Te encuentras bien?», preguntó Oberon, aunque la respuesta era obvia. «No», respondió Ava con sinceridad. «Pero lo estaré, algún día». Oberon le apretó la mano. «Eres más fuerte de lo que crees». «Ojalá pudiera creerlo». Ava sonrió débilmente. «Pero ahora mismo me siento como una completa tonta. ¿Cómo he podido no ver? ¿Cómo no me di cuenta de que había estado viviendo con un mentiroso todo este tiempo?» «Lo ocultó muy bien», dijo Oberon suavemente. «Y tú lo amabas. El amor a menudo nos hace pasar por alto lo obvio». Como para confirmar sus palabras, sonó el timbre de la puerta. Ava y Oberon intercambiaron miradas. «Yo abro», dijo Oberon poniéndose en pie. Ava oyó voces en el pasillo, la voz grave de su padre y la voz más aguda y tensa de Noel. Un momento después, ambos hombres entraron en la cocina. Noel parecía desarreglado, como si también hubiera pasado la noche en vela. Su pelo, normalmente bien peinado, estaba revuelto, tenía sombras bajo los ojos y barba incipiente en las mejillas. «Ava», empezó a decir, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No lo hagas, Noel». Su voz era tranquila pero firme. «No quiero oír otra mentira». «He venido a por mis cosas», dijo Noel tras una pausa, «y a disculparme». «¿Disculparse?». Ava enarcó una ceja. «¿Por qué, exactamente? ¿Por haber estado casado todo este tiempo? ¿Por tener una hija de la que nunca me hablaste? ¿O por el hecho de que fueras a robarme la casa?». Noel bajó la cabeza. «Por todo. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero quiero que entiendas, estaba desesperado». «La desesperación no es excusa para la traición», replicó Ava. «Podrías haber acudido a mí, contarme la verdad. Podríamos haber encontrado juntos una solución». «No lo habrías entendido», sacudió Noel la cabeza. «Me habrías dejado en cuanto te hubieras enterado de lo de Laurel y Penny». «Puede», asintió Ava. «Quizá no lo habría hecho. Nunca lo sabremos porque nunca me diste una oportunidad. Tú elegiste por mí». Noel levantó la vista. «Todavía te quiero, Ava. A mi manera». «A mi manera», repitió Ava. «Por lo visto tu forma de amar implica mentir, manipular y traicionar». Noel tragó saliva.
Solo quiero coger mis cosas e irme. No hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. No voy a complicar nada, se levantó Ava. Tus cosas están en el dormitorio, como siempre. Pero antes de que empieces a hacer las maletas, quiero que sepas que he encontrado papeles en tu mesilla de noche. Todos ellos. La cara de Noel palideció. ¿Qué papeles? No finjas, dijo Ava con frialdad. Los documentos del préstamo con mi firma falsificada, una carta de los abogados sobre tu divorcio de Laurel, una foto de Penny. ¿Revisaste mis cosas? Noel parecía indignado. Y tú falsificaste mi firma, replicó Ava. Supongo que estamos en paz. Noel lanzó una rápida mirada a Oberon, que estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, observando atentamente su conversación. No es lo que tú crees, intentó justificarse Noel. Es que era un borrador. Nunca lo utilizaría sin tu consentimiento. ¿De verdad? Ava enarcó una ceja con escepticismo. Entonces, ¿por qué falsificar una firma? Noel no encontraba respuesta. Esta mañana he visto a un abogado, mintió Ava decidida a comprobar la reacción de Noel. Me dijo que falsificar una firma era un delito, fraude. ¿Sabes cuánto te dan por eso? Noel se puso aún más pálido. No vas a hacerlo, no vas a demandarme. ¿Por qué no? Preguntó Ava. Ibas a robarme la casa, ¿por qué iba a perdonarte la vida? Porque, pasara lo que pasara, éramos familia. Noel dio un paso hacia ella. 5 años, Ava. Eso significa algo. ¿Familia? Ava rió con amargura. La familia no se miente, Noel. La familia no traiciona. Y por cierto, en realidad nunca fuimos una familia. Nuestro matrimonio es nulo, ¿recuerdas? Sigues casado con Laurel. Noel se pasó la mano por el pelo. Iba a arreglarlo, divorciarme de Laurel y entonces, quizá podríamos casarnos de verdad. ¿Después de que me robaras la casa? Ava negó con la cabeza. No lo creo. Necesitaba el dinero, exclamó Noel. No entiendes mi situación. No presentaré cargos por fraude, dijo Ava tras una pausa. No por ti, sino porque no quiero pasar por toda la pesadilla en los tribunales. Pero si alguna vez intentas utilizar mi casa o mi nombre para tus planes, cambiaré de opinión. Gracias, dijo Noel en voz baja. Yo no quería que terminara así, pero acabó así, replicó Ava. Ve a recoger tus cosas. Quiero que te vayas esta noche. Noel asintió y salió de la cocina. Podían oírle caminar por el dormitorio abriendo y cerrando cajones, el armario. Oberon se sentó junto a su hija. «Lo estás llevando bien», dijo en voz baja. «Estoy entumecida», admitió Ava. «Todo esto parece un sueño surrealista, o una pesadilla». «Se te pasará», le aseguró Oberon. «Se te pasará con el tiempo». Se quedaron en silencio cuando oyeron los pasos de Noel volviendo a la cocina. Llevaba 2 grandes bolsas llenas de cosas. «He empaquetado lo esencial», dijo. «Tendremos que volver a por el resto más tarde, si no te importa». «Lo meteré todo en cajas», contestó Ava. «Puedes recogerlas el fin de semana. Llama antes». Noel asintió. «Gracias. Y... lo siento, Ava, por todo. Sé que no cambia nada, pero lo siento de verdad». Ava no respondió. Miró al hombre que una vez había amado, el hombre con el que había planeado pasar su vida, y todo lo que vio ahora fue un extraño. «Adiós, Noel», dijo al fin. «Adiós», repitió él. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Oyeron cómo se abría y cerraba la puerta principal, cómo arrancaba el motor de su camioneta, cómo el coche entraba en la entrada y se alejaba. Ava se quedó inmóvil, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. «¿Te encuentras bien?», preguntó Oberon. «No», respondió Ava, «pero lo estaré. Con el tiempo». Se levantó y se acercó a la ventana. El día seguía nublado, pero el sol se abría paso entre las nubes, creando manchas de luz en el suelo. «Tenemos que ir al abogado», le recordó Oberon, mirando su reloj. Eran casi las 10:30. Tras reunirse con el abogado, que confirmó la nulidad del matrimonio de Ava y Noel
y aconsejó sobre los pasos legales para proteger la propiedad, regresaron a casa. Ava empezó inmediatamente a empaquetar el resto de las pertenencias de Noel en cajas, como si eliminar físicamente su presencia de la casa pudiera ayudarla a seguir adelante. ¿Sabes?, le dijo a su padre mientras estaban sentados en la cocina aquella noche, comiendo la pizza que habían pedido. Siempre pensé que lo peor era perder a alguien a quien querías, pero ahora me doy cuenta de que da mucho más miedo descubrir que esa persona nunca existió, que solo era una ilusión que yo había creado. No, él sí existió, dijo Oberon en voz baja, solo que no era quien decía ser. Ese es el problema, suspiró Ava. No sé qué parte era real y qué parte era mentira. Oberon le apretó la mano. Saldrás de esta, Ava. Siempre has sido fuerte. Gracias a ti, sonrió ella. Gracias a ti por estar a mi lado, por revelarme la verdad, aunque sabías cuánto me dolería. Siempre estaré ahí para ti, respondió Oberon con sencillez. Pase lo que pase. Su conversación se vio interrumpida por el sonido del teléfono de Ava. Miró la pantalla y frunció el ceño al ver un número desconocido. «Diga», respondió con cautela. «¿Ava Cassidy?» La voz femenina del otro lado sonaba insegura. «Sí, soy yo. Me llamo Laurel Baker», dijo la mujer. Creo que tenemos que hablar». Ava sintió que el corazón se le helaba por un momento y que luego latía con renovado vigor. «Laurel», repitió, y Oberon levantó la vista al oír el nombre. «Sí, estoy de acuerdo. Definitivamente tenemos que hablar». «Sé que es raro», continuó Laurel, «pero creo que Noel nos ha estado mintiendo a los dos, y quizá juntos podamos averiguar qué está pasando». Ava miró a su padre, que la observaba atentamente, dispuesto a apoyar cualquier decisión que tomara. «Estoy lista para reunirnos», dijo Ava al teléfono. «¿Cuándo y dónde?» Ava quedó con Laurel en una cafetería a medio camino entre Spartanburg y Greenville al día siguiente, colgó el teléfono y respiró hondo. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó Oberon. «No», respondió Ava con sinceridad. «Pero tengo que hacerlo. Por mí. Para seguir adelante necesito saber la verdad, por amarga que sea». Oberon asintió. «Iré contigo». «Gracias». Ava le apretó la mano. «Pero es algo que tengo que hacer sola. Ya has hecho por mí más de lo que podía pedir». Miró por la ventana, donde los últimos rayos de sol se abrían paso entre las nubes, coloreando el cielo en tonos dorados y morados. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Una vida sin Noel, sin las mentiras sobre las que se había construido su matrimonio. Aunque el dolor de la traición aún le punzaba el corazón, Ava se sentía extrañamente aliviada. Ahora sabía la verdad, y con esa verdad, por amarga que fuera, podía empezar a construir su vida de nuevo, sobre los cimientos de la honestidad que su padre siempre había considerado